Bueno, vamos a hablar sobre un tema bien discutido que es la autoría y la participación en los delitos imprudentes, un tema que se ha planteado como la codelincuencia en los delitos imprudentes. Es una situación, una discusión bastante grande en el sentido de que hay dos posturas. La primera postura y la mayoritaria es que no admite autoría y participación en los delitos culposos. Hay una posición minoritaria, que es la que plantea que sí debe existir y debe darse la autoría y la participación también en los delitos culposos y no solamente en los dolosos. Entonces, me voy a permitir hacer una presentación. ¿Ok? Bueno, la autoría y la participación, la codelincuencia en el delito imprudente, eso fue el estudio de mi tesis doctoral. Mi director fue el doctor Ricardo Posada. Eh, Ahí estuvimos planteando precisamente como problema jurídico inicial que puede admitirse la participación imprudente en la responsabilidad médica imprudente. Entonces, fue uno de los interrogantes que tratamos digamos, analizar dentro de ese trabajo de tesis de maestría. ¿Por qué todos los intervinientes en un acto médico imprudente deben responder como autores accesorios de un delito imprudente? ¿Y qué criterios materiales permiten hacer una diferenciación entre autores y partícipes en el delito imprudente? Eso eran, digamos, las principales problemáticas que se plantearon. ¿Y por qué? Porque, digamos, dentro del delito imprudente, a diferencia de los delitos dolosos, donde se establece que son autores y hay partícipes, entonces se entiende que los autores son el autor directo, el autor indirecto, el coautor y el actuar por otro, en el caso colombiano, eh, y los partícipes son el determinador, el cómplice y el interviniente. La ley colombiana establece, concurren en la conducta punible los autores y los partícipes. En ese orden de ideas se plantea la obligación del juzgador de hacer la diferencia entre autores y partícipes dentro de la conducta imprudente. Desde el punto de vista del derecho penal de actos, se plantea que es más gravosa la conducta de los autores porque están directamente relacionados con la realización del delito que la de los partícipes que tienen un papel accesorio dentro digamos, la conducta punible. Se ha planteado que en efecto, digamos, el determinador eh, históricamente tiene la pena del autor porque, digamos, los determinadores en el caso colombiano, por ejemplo, en los casos de los carteles de la droga, era más importante el determinador que el sicario que ejecutaba la acción. Entonces se planteó que, en efecto, el determinador, que era el que daba la orden o el que pagaba para que se realizara algún delito, tenía la misma pena que quien realizaba el delito, que era el autor. Entonces, se planteaba eso, que desde el punto de vista del derecho penal, la importancia de los determinadores terminó siendo la misma o mucho más que la del mismo autor, como les estaba diciendo, era más importante un Pablo Escobar o un directivo de una organización criminal que daba la orden que el mismo sicario que era el que ejecutaba, digamos, esa orden. Entonces, la problemática es que dentro de los delitos dolosos se hizo la obligación de diferenciar entre autores y partícipes, pero no así en los delitos culposos. Los delitos culposos se planteó que todo el que aportara una causa al delito era autor accesorio. No había acuerdo en común, por lo tanto no podría existir coautoría. Y si alguien determinaba a otro a realizar una conducta punible, era precisamente un autor mediato de esa conducta punible.
Entonces, cuando se hablaba del delito imprudente, por ejemplo, que dos personas estaban en un carro, estaban conduciendo, y el copiloto le dijera al otro, pásate el semáforo en rojo, pásate el semáforo en rojo. Y el piloto, bueno, el conductor pasaba el semáforo en rojo. La situación es, ¿qué hacemos con ese copiloto? Y la problemática era solo aquel que tenía el dominio sobre, digamos, sobre el carro, el conductor, era responsable. Esa era una respuesta. La otra respuesta es como el copiloto determinó o impulsó al conductor a volarse el semáforo, entonces también responde porque también aportó su, digamos, motivación para que el hecho se cometiera. Estamos hablando de que se voló el semáforo, causó un accidente y causó dos muertes. Entonces, en ese orden de ideas vendría la problemática. ¿Solo es responsable el conductor o es responsable el conductor y el piloto como autores accesorios por haber aportado ambos a la realización del delito? Ese era, digamos, el centro digamos, de la investigación como tal. La posición mayoritaria parte de que todo el que aporte una causa resultado típico de un delito imprudente es autor. Y ahí se manejaba el tema de la autoría eh, unitaria, es decir, que todo aquel que aporte alguna causa al delito es autor. Eso fue, digamos, la primera propuesta, la primera teoría que se planteó desde el punto de vista de la autoría, que era el concepto de autoría unitaria. Todo aquel que aporte es autor. No había diferencia entre autor y partícipe en esa teoría. Y se planteó que en el caso, digamos, de los delitos imprudentes, eh, los autores o todo aquel que aporte al delito era igualmente autor y como no se podía hacer diferenciación entre autor y partícipe, entonces todos eran autores y así como les estaba diciendo, el conductor, digamos, manejaba el carro. El copiloto le dice, vuélate el semáforo y el conductor se vuela el semáforo. Entonces, como ambos aportaron a la realización del hecho imprudente, entonces se planteaba que eh, ambos eran autores accesorios, es decir, que no había acuerdo, sino cada quien aportó al delito y por lo tanto ambos responden por ese delito. Toda persona que infrinja el deber objetivo de cuidado y produzca un resultado previsible objetivamente es autor de un delito imprudente. Entonces, para ir más allá, se planteó con la imputación objetiva de que todo aquel que infrinja el deber objetivo de cuidado, que digamos dentro de la imputación objetiva sería todo aquel que cree un riesgo jurídicamente desaprobado y este se concrete en el resultado, siendo previsible objetivamente, sería autor de un delito imprudente. Es decir, independientemente de que si aporta o digamos si determina otro o si coopera con otro para realizar un delito imprudente, aquí la situación es infringió el deber objetivo de cuidado, es decir, creó un riesgo jurídicamente desaprobado y ese riesgo se concretó en el resultado, siendo ese resultado objetivamente previsible, entonces sería autor independientemente si haya aportado o haya determinado al hecho. Entonces se establece como autor. No puede existir acuerdo previo concomitante a un delito imprudente. Ese es otro de los temas, es decir, no puede existir acuerdo previo para realizar una conducta como ocurre en los hechos culposos. Es decir, para los
digamos, para los de la teoría mayoritaria, no podría existir acuerdo previo para realizar un delito imprudente porque el delito imprudente no puede comprender el resultado. De tal manera que no haya acuerdo previo que establezca un plan de autor. Así las cosas, si no hay acuerdo previo, no puede existir coautoría. Si no hay acuerdo previo, no puede existir complicidad. Si no hay acuerdo previo, no podría existir determinador. En ese orden de ideas, entonces se rompe cualquier tipo de teoría de coautoría y de participación, en tanto que no existe acuerdo previo. Y al no existir acuerdo previo, entonces los autores serían accesorios necesariamente. Es decir, cada quien aporta por su lado, pero no puede existir un acuerdo previo en conjunto. Entonces, al no haber acuerdo previo, entonces se rompe toda la posibilidad de existir una coautoría o existir una complicidad o una determinación. No puede, no se puede aplicar la teoría del dominio del hecho al delito imprudente. Cuando crearon la teoría del dominio del hecho, estamos hablando de una teoría finalista, donde Belsen planteó que en efecto la teoría del dominio del hecho tenía una acción final tendiente a buscar un resultado. La teoría finalista plantea que todas las personas tienen la capacidad de prever los resultados que va a obtener con una acción. De esa manera, entonces, en el delito imprudente no puede existir dominio del hecho porque el dominio del hecho implica resultado. Y en el delito imprudente no se puede querer o tener la finalidad de buscar un resultado porque de lo contrario la conducta sería dolosa. Esa es, digamos, otra de las objeciones a ese tema. No puede existir participación dolosa en un hecho culposo porque se configuraría una autoría mediata. Ese es otro de los argumentos. Si alguien, digamos, determina a otro a realizar un hecho punible, se convertiría en un autor mediato. Igualmente, si aporta o colabora digamos, con la realización de una conducta dolosamente, también dicen en esta teoría que se configuraría una autoría mediata. Cuando hay dolo, no podría existir entonces la posibilidad de una actuación imprudente de colaboración o de determinación a un delito imprudente. Precisamente esa problemática de la autoría unitaria en el delito imprudente y la falta de, digamos, dominio del hecho para determinar quién es autor y quién es partícipe, ha generado que ciertos criterios de la imputación objetiva sirvan para excluir de responsabilidad a varias personas que actúan en conjunto, porque es que, digamos, en los delitos imprudentes se puede presentar que varias personas realicen el hecho de manera conjunta. Entonces viene la problemática en el principio de confianza cuando se trata de actividades grupales, se parte de que cada quien responde por su parte de la labor que le correspondió. Entonces, en ese orden de ideas, a pesar de haber aportado a un hecho culposo, se plantea el principio de confianza para limitar la responsabilidad y decirle quién, de acuerdo con sus roles o con sus deberes, es el que tiene que responder y quién parte del principio de confianza para efectos de quedar exonerado. Entonces, muy a pesar de existir un aporte de alguna persona, puede quedar exonerada en virtud del principio de confianza siempre y cuando haya realizado sus deberes y sea otra persona la que haya omitido esos deberes que se esperaban de ella y que genera, digamos, el efecto excluyente del principio de confianza. La prohibición de regreso. La prohibición de regreso plantea que en efecto cuando se dan actuaciones
alternadas, es decir, primero actúa uno y después actúa otro y puede que actúe otro más, como en el caso de los médicos, donde hay alternancia de médicos, primero actuó, digamos, un ginecólogo, después actuó un oncólogo, después actuó un bacteriólogo y van actuando de acuerdo con sus especialidades o, en efecto, puede que por cambio de turno, primero actúa un médico y después actúa otro, y en ese orden de ideas vendría entonces el problema de la responsabilidad. Cuando el primero tiene una equivocación y llega el segundo y se equivoca peor, cuando no hay otra razón para explicar el daño, sino más que todo la intervención del segundo, hay una prohibición de regreso y se evita imputarle responsabilidad al primer médico que actúa. Es decir, cuando actúa un primer médico y después actúa un segundo porque hay un cambio de turno y entonces el de la noche pasa el turno del día y resulta que el de la noche sí actúa irregular, infringe el deber objetivo de cuidado, pero la razón del daño se debe a la actuación exclusiva del segundo, se excluye al primero de la responsabilidad y en virtud de eso, a pesar de existir un aporte, se excluye de responsabilidad al segundo, al primero, perdón. La realización de riesgo en el resultado. Ese es otra de los criterios de la imputación objetiva que permiten que a pesar de existir una actuación grupal, se tenga que corroborar que el riesgo creado por uno de los participantes se haya concretado en el resultado. Y así entonces podemos excluir aquel personaje que, si bien es cierto, creó un riesgo, no pudo, digamos, concretarse en el resultado porque no había forma. Entonces, por ejemplo, llega, digamos, un paciente, es atendido, va para cirugía y llega el anestesiólogo y se pasa de dosis de cirugía generándole un grave daño cerebral al paciente. El médico en la cirugía tiene una mala cirugía y tiene, digamos, unas complicaciones, pero saca adelante la cirugía, tiene unos problemas que sería, digamos, un tema de los puntos, un tema de una infección, pero la principal razón de muerte tiene que ver con el exceso de anestesia. Entonces, si bien es cierto, existe eh, digamos, un aporte del médico a realizar algunos daños al paciente, el que se concretó como tal en el resultado es el exceso de anestesia y quien tiene que responder en ese caso sería el anestesiólogo. Precisamente frente a este tipo de circunstancias, se generan también otros criterios, como son la concurrencia de culpa, donde no hay forma de explicar un resultado sin la participación de todas las personas o del aporte de todas las personas eh, en una infracción al deber objetivo de cuidado, es decir, a una conducta imprudente. Entonces, se equivoca el primer médico, se equivoca el segundo médico y no hay forma de excluir a ninguno de los dos porque los dos son causas del resultado. Ambos se equivocaron y si no se hubiesen equivocado, no se hubiese producido el resultado. Entonces, ahí viene el tema de la concurrencia de culpas y donde no hay forma de excluir de responsabilidad a ninguno de los dos. En la posición de garante, hay también una problemática porque hay un médico que es el profesor y hay un médico que es el alumno. El profesor tiene que supervisar el trabajo del alumno y no lo hace. Cuando no lo hace, entonces viene el tema, tiene posición de garante, tiene una situación especial de vigilancia de una fuente de riesgo y en ese orden de ideas no se puede excluir de responsabilidad por esa posición de garante que ostenta. Y viene el tema nuevamente de que a pesar de existir
un resultado, tendrán que responder tanto alumno como profesor por los hechos, a pesar de que sea el alumno el que estaba operando. Entonces, fíjense que hay un tema ahí donde, si bien es cierto, existen criterios para excluir de responsabilidad a varias personas que hayan participado en una actividad grupal, también hay criterios en los cuales no hay posibilidad de excluir a esas personas y tienen que darse, digamos, la responsabilidad. Y el planteamiento es, ¿tienen que responder necesariamente como autores o se pueden plantear, digamos, autores y partícipes dentro de una conducta imprudente? Vamos entonces con las propuestas que se tienen. La primera propuesta es la que tiene que ver con Mirpuit y Corcoy-Vidasol. En esta teoría se plantea la pertenencia del hecho, y para que alguien le pertenezca el hecho, requiere que tenga la posibilidad de evitarlo. Si alguien tiene la pertenencia del hecho que es suyo, es porque tiene la posibilidad de evitarlo. En ese orden de ideas se plantea que esa capacidad de evitarlo y esa capacidad, eh, digamos, de que no se realice la conducta, genera, digamos, una pertenencia del hecho, y esa pertenencia del hecho es independiente de que si es culposa o dolosa, y se aplica en ambas, digamos, en ambas estilos de conducta según los autores que se plantearon. Entonces, lo que dice es, tanto en el doloso como en el culposo se puede plantear la pertenencia del hecho, y la pertenencia del hecho es la capacidad de evitar que se produzca el resultado, independientemente que sea doloso o que sea imprudente. Entonces, se plantea que en efecto, quien tiene la posibilidad de evitar el resultado es autor, y quien no la tiene y participa en el hecho sería un partícipe. Entonces, en ese orden de ideas viene la situación otra vez con el médico y el estudiante y el profesor. Quien tiene la posibilidad de evitar el hecho sería autor, y quien no tiene la posibilidad de evitar el hecho sería, digamos, un partícipe dentro de las circunstancias. Entonces, no es, daría más que todo, digamos, para un ejemplo entre enfermero y médico, donde el enfermero colabora y sabe que está colaborando con un hecho un poco imprudente, pero no tiene la posibilidad de evitarlo. Entonces, podríamos hablar de que el enfermero responde como cómplice, y ¿cómo es? El médico responde como autor de ese delito, de acuerdo con la aplicación de esta teoría de la pertenencia del hecho. El dominio objetivo y subjetivo del hecho. Aquí está, digamos, los profesores Luzón Peña, está Suárez, está Rosso Cañadillas, Díaz y García y Conillera. Entonces, ellos plantean que se trata del dominio objetivo y subjetivo del hecho, que puede aplicarse tanto en delitos culposos como en delitos dolosos. Y ellos hablan del dominio potencial del hecho imprudente, para diferenciarlo del dominio del hecho. El dominio del hecho incluye el resultado. El dominio potencial del hecho no incluye el resultado, sino el dominio sobre el hecho imprudente. Es decir, quien está inmiscuido en un accidente de tránsito, la persona que va conduciendo domina el hecho imprudente, y la persona que está de copiloto o que está de pasajero no domina el hecho imprudente, entonces sería cómplice o sería determinador de acuerdo a que reúna esas circunstancias, como dijimos en el primer ejemplo. Dale, vuélvete el semáforo, dale, vuélvete el semáforo, ahí hay una determinación de un hecho imprudente, y quien domina el hecho, o digamos el que tiene el dominio potencial del hecho, es, digamos, el conductor.
Entonces, el conductor sería autor y la otra persona podría ser determinado. En esta teoría, digamos, se plantea esa diferencia y se dice que el cómplice terminaría, digamos, respondiendo como cómplice de un delito culposo. Dominio sobre la organización. Esta teoría es una teoría funcionalista. Es, es la teoría funcional digamos, de la autoría, donde existe un dominio sobre la organización y un dominio sobre la institución. Estos autores funcionalistas del Castillo, Feijó, lo plantean precisamente para casos de delitos empresariales donde participan muchas personas y donde puede existir, en efecto, delitos culposos. Entonces, estos personajes dicen, quien tiene el deber o que tiene la competencia funcional eh, sobre el bien jurídico, bueno, no, ellos no hablan de bien jurídico, sobre la realización del hecho, sobre la infracción del hecho, sobre la comisión del deber. Quien tiene el deber es autor. Quien no lo tiene sería cómplice. De todas maneras, esta es una teoría que, digamos, viene de Jacobs y se plantea que es una teoría también unitaria porque quien no tiene el deber, o sea, la regla general es que quien tiene el deber funcional o que tiene rol para, digamos, evitar el hecho, eh, es autor y quien no lo tiene sería partícipe. Entonces, en ese orden de ideas vendría la situación. Quien tiene posición de garante siempre tendrá que responder y de acuerdo con el deber que tenga, se plantearía la posibilidad de ser autor o partícipe, teniendo en cuenta, digamos, el, digamos, el dominio sobre la organización, que es evitar que se produzcan daños a terceros con mi conducta, o el dominio sobre la institución cuando yo tengo un deber especial sobre determinado bien o persona y en esa situación infrinjo ese deber especial y ahí se me pune precisamente por esa omisión sobre la institución. Cuando yo no tengo ninguno de esos deberes y aún así participo, debo ser responsable como cómplice, más no como autor. Y por último, la teoría, digamos, de la delegación de Silva Sánchez. Según Silva Sánchez, cuando un garante delega su posición de garante en un tercero, es decir, estamos hablando de una situación empresarial donde el representante legal nombra a un auditor sobre determinada cosa. En ese orden ya está delegando su función y si bien es cierto, tiene deber de vigilancia y control, ya esa función ha sido delegada y el delegante responde como cómplice y el delegatario, es decir, a quien se le dio la delegación, responde como autor porque él es el que tiene el control y la posición de garante una vez delegada y una vez efectuada, digamos, bien la delegación. Entonces vienen las teorías de dominabilidad del hecho extratípico. La posición es, ¿puede existir diferencia entre autor y partícipe? Sí. ¿Cuáles son los requisitos? Que tenga dominabilidad sobre el hecho extratípico, lo que se hablaba de la teoría de García y Conyedo de la dominio potencial. Yo domino el hecho extratípico, más no el resultado. Es decir, yo conduzco el carro y me vuelve el semáforo, pero no sé si vaya o no vaya a cometer el resultado, porque si lo quiero cometer sería doloso. Entonces, cuando se presenta la acción extratípica, es decir, me voy a volar el semáforo, ahí hay un dominio sobre el hecho extratípico. Se vuela un semáforo, eso no es un delito, pero si causa un accidente, entonces sí es delito y yo dominé el hecho extratípico que era volarme el semáforo.
Infracción al deber objetivo de cuidado. Debe existir infracción al deber objetivo de cuidado. En esa dominabilidad debe por lo menos existir la infracción al deber objetivo de cuidado o la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado para que la persona sea responsable. Tanto autor como partícipe tienen que haber infringido el deber objetivo de cuidado. Intención de realizar el hecho extratípico infringiendo el deber objetivo de cuidado. Es la combinación de los requisitos anteriores. Es decir, debe haber una intención de dominio sobre el hecho extratípico y que ese hecho extratípico infrinja el deber objetivo de cuidado. Prever que el acto en que se está participando infringe el deber objetivo de cuidado y puede ocasionar la lesión de un bien jurídico sin justa causa. Ahí está el planteamiento de que para que pueda existir autoría y participación en los delitos culposos, necesariamente tiene que darse en la culpa con representación, porque la persona tiene que observar que se está infringiendo un deber objetivo de cuidado y que en efecto se realiza la conducta. Entonces, por reglas, digamos, la exigencia es que sea en culpa con representación. Acuerdo previo concomitante para la realización del acto imprudente y división de trabajo. Sí, una vez 4 o 5 personas se disponen a realizar un acto imprudente, por ejemplo, realizar una operación donde varios del equipo médico se encuentran borrachos. Eso es un acto imprudente extratípico. Si se comete, si se realiza un resultado establecido un tipo penal, pues estamos hablando de varias personas que acordaron en división de trabajo realizar una conducta imprudente eh, que podía realizar un resultado. Entonces, en ese orden de ideas hay un acuerdo y hay una división de trabajo entre ellos, a pesar de estar realizando un delito imprudente. En la omisión, perder la dominabilidad directa de la evitación de resultados. Es decir, recuerden que existen acciones pueden existir acciones u omisiones, y en el caso de las acciones se dice, tiene que haber dominabilidad del hecho, tiene que haber infracción al deber objetivo de cuidado y debe existir acuerdo previo concomitante y división de trabajo. En el caso de la omisión, debe existir la pérdida de la dominabilidad de la evitación de resultados. Y eso es la posibilidad de evitar resultados. Piénsese, por ejemplo, en la teoría de Milpuy o en la teoría de Schunemann, que establece el dominio sobre la evitación de resultados. Es decir, yo tengo un perro, el perro puede morder a cualquier persona, y en ese orden de ideas tengo que hacer todo lo posible porque ese perro no muerde a las demás personas. En ese orden de ideas tengo una posición de garante que implica evitar que esa fuente de riesgo se concrete en algún resultado. Así entonces tengo sobre mi dominio el perro, y cuando yo, por ejemplo, se lo paso a mi hermano, pierdo la dominabilidad directa del resultado cuando yo me quedo relegado a una cuadra o a 2 cuadras de mi hermano con el perro. Ya ahí he perdido, a pesar de ser el dueño del perro, he cedido la dominabilidad en una tercera persona. Esa es, digamos, el planteamiento para poder, digamos, resolver ciertos casos. Como por ejemplo, eh, van a echar rever un camión y hay el conductor y el ayudante que le está indicando echa rever, echa rever. Cuando está echando rever, va pasando un carro y, digamos, llega el camión y lo choca horriblemente, causándole lesiones o incluso la muerte. Entonces, ¿qué responsabilidad tendría el conductor del camión y qué responsabilidad tendría el ayudante del camión? Ahí vendría la situación. Ambos responderían y tendríamos que decir si es determinador o cómplice el ayudante, o sería un coautor de acuerdo a la división de trabajo que se está planteando. Entonces, podría ser coautoría, eh, una coautoría imprudente.
También, por ejemplo, se podía presentar el hecho de que dos enfermeros, sabiendo que la camilla no es muy estable o no está en buenas condiciones, está que se parte, asumen el riesgo de llevar a un paciente de un piso a otro en esa camilla. Saben que es imprudente llevarlo. Ahí hay una coordinación, un acuerdo. Saben los dos que la camilla no está en las mejores condiciones y llevando al paciente, en efecto, la camilla se rompe y el paciente rueda por las escaleras, causándole también la muerte. Entonces, vendría aquí la situación. Hay dominio potencial del hecho extratípico, hay división de trabajo, hay acuerdo en común y se realiza en efecto la maniobra imprudente, lo que los lleva a responder como coautores de un delito imprudente. Eh, Llega, digamos, un médico y determina a otro médico a realizar una intervención quirúrgica en un paciente de manera imprudente. Tú le haría esto, lo otro, sabe que la actuación puede generar riesgos y que es una actuación contraindicada para el paciente, pero aún así motiva al otro médico a realizarla y digamos, le da su concepto y le da su visto bueno y le da su autorización. El médico procede y en efecto es una actuación de alto riesgo donde se produce resultado. Entonces vendría la situación. ¿Hay una determinación o hay una complicidad a ese hecho? No podríamos decir que el médico que, digamos, convenció al otro de realizarla, tendría que ser un autor. Eh, el autor es en efecto el médico que se metió al quirófano, pero el otro médico con su concepto, con su motivación, eh, hizo que el otro, digamos, iniciara también esa actuación imprudente y podríamos plantear que uno es determinador de un hecho imprudente. En el caso, por ejemplo, de las enfermeras, llega el médico borracho y comienzan a realizar una cirugía y en efecto se produce un resultado adverso por la mala condición del médico. No lo evitaron. Viene, digamos, dos situaciones. Entonces, si no lo evitaron, entonces vendría el tema de la posición de garante y complica todo el tema. Y la otra postura sería que eh, no sean, digamos, autores cada uno, sino terminaría la enfermera siendo cómplice del médico, respondería, pero con menor pena. Eh, digamos, en temas de delincuencia empresarial, cuando tiene que ver con responsabilidad por el producto. El químico que plantea al resto de personas que el producto no tiene ninguna falla, ningún tema tóxico y convence a los demás no teniendo a su mano los resultados definitivos. Cuando llegan los resultados definitivos, ve que hay una información mala, eh, la, digamos, la informa después, pero los directivos deciden seguir adelante y en efecto se presenta una responsabilidad por el producto donde varias personas terminan siendo intoxicadas y vendría entonces la situación de quién responde como autor y quiénes responden como partícipes de ese delito. Entonces, nuevamente estos criterios permiten establecer quién tiene el dominio potencial sobre el hecho, quién tiene el dominio sobre la evitabilidad del hecho y quiénes responderían como autores y quiénes responderían como partícipes. Entonces, esa es, digamos, el planteamiento general de cómo se podría, en unos casos dados,
no excluir de responsabilidad, sino disminuirla en virtud de aplicar los criterios de autoría y participación en los delitos imprudentes.